Bienvenidos a Fórmula 14, el canal donde te enseñamos física y mates para un 10. Hoy trigonometría, fácil para Pau, sin embargo, ángulos notables. Esto pertenece a la serie básicos, ¿vale? Y vamos a empezar con lo primerísimo, que es que los triángulos, sus ángulos, siempre suman 180 grados. Los ángulos complementarios son los que suman 90 grados. Luego también están los suplementarios, que son los que suman 180 grados, ¿vale? Y os digo lo de los complementarios y esto porque normalmente nos van a hacer jugar con varios ángulos y nos van a pedir, pues a lo mejor este nos lo dicen y este pues es 60, ¿no? Por ejemplo, perdón, 90. Importante saberlo, la trigonometría. También es relevante que si tenemos esta situación, se nos da esta situación en la que nos dan este ángulo y estas dos rectas son paralelas, este ángulo es el mismo que este. Y este ángulo también es el mismo que los otros. O sea, este ángulo y este ángulo son el mismo, y este también son el mismo, ¿vale? Pero la condición es que estas dos sean paralelas. Vale. Si nosotros trabajamos con grados, seguramente estemos trabajando con vectores, y si estamos trabajando con radianes, seguramente estemos trabajando con ondas. De todas formas, tened mucho cuidado. En grados la calculadora tiene que poner deg y en radianes la calculadora tiene que poner radianes. Normalmente está indicado en la parte superior, ahí, ¿vale? Luego tenemos, para cambiar rápidamente de grados a radianes, es dividir entre 180 y poner y multiplicar por pi, ¿vale? Esto es porque cada 180 grados es pi. Os recomiendo colocarlo en la calculadora así, ¿vale? Y luego darle a la tecla SD. De esta manera os va a poner una fracción más sencilla, os la va a simplificar y entonces vais a poder colocarlo delante del pi mucho más fácil. Los resultados, todos en función de pi, sean intermedios o sean finales. Es interesante hacer esto porque os va a dar resultados mucho más redondos, mucho más bonitos y más reconocibles, es decir, pi medios vais a poder reconocer que es 90 grados, ¿vale? Y que estáis hablando de este ángulo. Sin embargo, si lo pones como 3,14 partido de 2, que pues es 1,56, ¿no? Es horrible. Y entonces no te enteras de nada. Entonces es mejor ponerlo todo en función de pi. Tanto a las finales como a las intermedias. Vale, pasamos a la circunferencia goniométrica unitaria, más llamada unitaria porque es autodescriptivo. Esto surge del concepto de Tales, de que al tener un triángulo y aumentar sus dimensiones proporcionalmente, su ángulo no cambia y sus relaciones entre sus tres lados tampoco. Esto ya lo vimos en el otro vídeo y tenemos aquí una condición especial, que es que la hipotenusa, que es esta, la opuesta al lado al ángulo recto, va a valer 1, ¿vale? Que es este caso de aquí. Y entonces, al girar, por así decirlo, este triangulito, vamos a obtener todas las opciones o todos los casos de triángulos con un alfa y los diferentes alfas que podemos encontrar, ¿vale? Los alfas son los ángulos. ¿Por qué lo hacemos así? Porque de esta manera tenemos esta situación en la que h vale 1 y entonces se puede tachar. Y por tanto podemos acumular como catetos opuestos todos los senos y como catetos contiguos todos los cosenos, ¿vale? Pero a nosotros no nos interesan todos, o sea, todos los podemos calcular con la calculadora, pero lo interesante es aprenderse los 5 ángulos notables y sus soluciones. Y ahora os digo por qué. Y sus soluciones en el primer cuadrante. ¿Por qué? Por lo siguiente. Si nosotros tenemos un ángulo 0, estamos hablando de este triángulo rectángulo que realmente pues, es degenerado, ¿no? Porque no se ve. Y como podéis ver aquí, el cateto contiguo es 1, pero el cateto opuesto es 0. Y la tangente es seno entre coseno. Entonces es 0 entre 1, 0. Vale. Esto
es siempre positivo, siempre el cateto contiguo va a ser siempre positivo y el cateto opuesto va a ser siempre positivo también. Entonces, nosotros nos interesa saber el primer cuadrante, que es este, porque son todos positivos, ¿vale? Entonces, ahora tenemos 30 grados, que en este caso esto vale 1/2 y esto vale raíz de 3 medios. Esto vale igual para su complementario, es decir, si nosotros giramos la cabeza y miramos hacia allá, su complementario, que sería 60 grados, ¿vale? Que tendría este otro triángulo de aquí, ¿vale? Tendría un cateto opuesto que, mirando, insisto, de cabeza por allí, ¿vale? Tendría un cateto opuesto que sería raíz de 3 partido de 2 y un cateto contiguo 1/2, ¿vale? Si esto es 30, para que sume 90, tiene que ser 90 menos 30 es igual a 60, ¿vale? Y esto lo podéis comprobar aquí. Como veis, tenemos raíz de 3 medios, 1/2, 1/2. Se invierte. ¿Por qué? Porque esto, en esta perspectiva, pasa a ser el cateto opuesto y esto, en esta perspectiva, pasa a ser el cateto contiguo. ¿Vale? Esta es una relación importante. Los ángulos complementarios en cuanto al seno y al coseno es simplemente invertir, ¿vale? Invertir los resultados. Tangente vuelve a ser seno entre coseno, entonces es 1/2, se tachan los medios, entonces es 1 partido de raíz de 3. Seno de 45 tenemos raíz de 2 partido de 2 y raíz de 2 partido de 2, ¿vale? Y como son iguales en los dos, o sea, son complementarios, pero como son el mismo ángulo en los dos casos, ¿vale? Entonces da los mismos resultados en los dos casos. 45 vuelve a ser, tangente de 45 vuelve a ser seno entre coseno, entonces se tacha y entonces se da 1. Luego tenemos, por último, seno de 60, o sea, seno de 60, coseno de 60 y tangente de 60, que es el caso invertido del complementario. Y el seno de 90, coseno de 90, tangente de 90, es el caso invertido del 0. En el caso de 90, nosotros tenemos aquí el seno, que es el cateto opuesto, vale 1, porque es la hipotenusa también, coincide con la hipotenusa, y el coseno de 90 es 0, porque aquí no hay nada. Tangente es 1 entre 0, así que da infinito. Como estamos en el primer cuadrante es más infinito, pero en otros cuadrantes puede dar menos. La tangente, calculadla siempre como seno entre coseno. Entonces, si os sale un ángulo más grande, al dividirlo, esto saldrá un menos o un más o tal, y entonces esto te saldrá menos infinito, más infinito, lo que sea, ¿vale? Entonces, es calcular primero esto y luego sacar la tangente, ¿vale? Pero estos son los 5 ángulos que convendría saberse de memoria. Como veis, no es muy pesado porque estos dos se deducen del dibujo, y estos 3 solo hay que saberse esta cifra y esta cifra, porque el resto se deduce, ¿vale? También os dejo aquí la equivalencia en radianes. 0 es 0 radianes, 0 grados. Pi sextos son 30 grados. Y esto se explica de la siguiente manera. Nosotros tenemos 180 grados, que es pi, ¿vale? Luego tenemos la mitad, que es pi medios, que es 90 grados. Luego tenemos la mitad de la mitad, que es pi cuartos, que es igual a 45 grados, ¿vale? Este es un enfoque. Y luego, de 180 grados, dividiéndolos entre 3, hacemos así. Y estos son 60 grados, que es igual a pi tercios, porque 180 grados es pi. Y luego la mitad de 60 grados es lo mismo esto dividido por 2, y entonces es pi sextos, ¿vale? O sea, es cuestión de hacer mitad de la mitad de la mitad o el tercio de la mitad con respecto a pi, que es 180 grados, ¿vale? Pi sextos es 30 grados, pi cuartos es 45 grados, pi tercios es 60 grados y pi medios es 90 grados. Vale, cuidado con la calculadora, vuelvo a decirlo. Recordatorio del tangente, de cómo se calcula la tangente. Casos en otros cuadrantes. Vale, imaginaos que en lugar de tener 30 grados, yo tengo 150 grados. 150 grados es el suplementario de 180 grados de 30 grados. Es decir, 150 más 30 da 180.
Vale, ¿por qué digo esto? Porque nosotros podemos centrarnos en el suplementario y tratar esto como si fuera el primer cuadrante, es decir, este es el cateto opuesto, este es el cateto contiguo, por lo que el coseno será el coseno de 30, pero con un menos, porque está en el lado negativo del eje X, ¿vale? Y el seno será el seno de 30, pero con un más, ¿vale? Porque sigue manteniéndose a la misma altura, ¿no? que antes. Entonces podemos trabajar con el coseno invertido, pero con el seno positivo. Pero esto es cuestión de dibujarse el dibujo siempre, ¿vale? Entonces, veis, aquí tenemos el caso de que el seno coincide, pero el coseno se invierte. Sin embargo, siempre es más interesante trabajar con el ángulo pequeño, ¿vale? El ángulo grande en la calculadora, tú lo metes, seno de 150, y te sale menos un medio. O sea, no, más un medio. Sin embargo, metes coseno de 150 y te sale menos raíz de 3 partido de 2. O sea, siempre podéis meterlo en la calculadora, pero por simplificar es bueno saberlo para física. Sobre todo porque vamos a trabajar con ángulos notables. Si veis que os ponen 150 grados, si veis que os ponen 150 grados, sabed que es 30, pero con unas pequeñas vueltas de tuerca, ¿vale? En el tercer cuadrante esto se vuelve menos también, pero de nuevo, nosotros trabajamos con este ángulo, no con este. Si queréis meter este en la calculadora también podéis, pero lo interesante sería trabajar, o sea, hacer que cambiar el sistema de referencia, por así decirlo, trabajar con esto y luego añadirle los signos. Vale, lo mismo en el cuarto cuadrante, tenemos menos aquí, pero positivo aquí. O sea que nuestro seno sería positivo y nuestro coseno sería negativo. Pero esto es cuestión todo, estos son ejemplos, esto es cuestión todo de dibujárselo. Aquí tenéis un ejemplo. Convendría saberse también a partir de qué grados son un cuadrante. Un cuadrante equivale a 90 grados, entonces es 90 grados, 180 grados, 270 grados. Imaginaos que tenemos 300 grados y queremos saber el seno y solo no sabemos los ángulos notables. Entonces, yo lo que hago es restar 90 para bajarlo al tercer cuadrante, resto 90 para bajarlo al segundo cuadrante y resto 90 para llegar al tercer cuadrante, al primer cuadrante, ¿vale? Y de esta manera tengo un ángulo de 30 grados, entonces este me lo sé. Y yo sé que el seno de 30 es un medio. Y ahora compruebo y digo, vamos a ver, yo tenía estamos hablando de este ángulo. El seno de este ángulo tiene que ser el cateto opuesto de esto. Entonces, yo lo que tengo que ponerlo es en positivo. El coseno de este ángulo, que es 30 este ángulo, va a ser negativo. Y entonces ya tengo las dos, por así decirlo, las dos coordenadas. El cateto opuesto y el cateto contiguo. Pero vamos, que es cuestión de dibujárselo todo. Siempre dibujito. Esto es 3 pi medios, esto es pi, esto es pi medios, ¿vale? Radianes, eso trabajando en radianes. Si os piden más de una vuelta, vosotros le quitáis las vueltas y os quedáis con los decimales. Es decir, lo dividís, podríais dividirlo entre 360, cogéis por ejemplo 400 grados, que tiene más de 360 grados, por lo que es más de una vuelta, y podéis hacer lo que hago yo, es restarle 360 hasta que dé un número menor que tal. Y ahora que tienes 40 grados, pues ya puedes trabajar, ¿sabes? Entonces, esto es la introducción un poco a trigonometría fácil. Estas cositas vamos a hacerlo mucho sobre todo para simplificar nuestro problema, llegando a un sistema de referencia que nos interese, que tenga un ángulo notable, del que sepamos su solución y por tanto podamos sustituir con el símbolo en lugar de meterlo todo en la calculadora e ir arrastrando decimales y liarnos y todo, ¿vale? Entonces, nada, tener muy en cuenta esto, que también se veía en este vídeo, y tener muy en cuenta esto, que vamos a usar mucho en los demás vídeos.
Muchas gracias. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado o te ha resultado útil, dale a like y no te olvides de suscribirte para no perderte los próximos. Además, recuerda que también ofrecemos clases particulares de matemáticas y física, enfocadas en la PAU. Toda la información está en la descripción de este vídeo. Nos vemos en el próximo. Adiós.